Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hace poquito tuve la oportunidad de ver en pantalla grande, en cine, la película E.T. el extraterrestre. Así que, en efecto, amigos, se viene un vídeo de un cuarentón hablando de una película de hace 40 años, es decir, de E.T. de 1982. Y es que al verla en pantalla grande pude recordar y confirmar que la película se conserva intacta. Es decir, hay genialidades que, aunque pasen las modas, aunque pasen las generaciones, yo creo que apelan a nuestro corazón y a nuestra forma de entender las cosas. Y además, pues me llevó a pensar por qué tantos años después sigo acordándome de T, sabiéndola de memoria y realmente conmoviéndome con el final que ya sé cómo es. Y bueno, la verdad es que eso me ha llevado a hacer unos poquitos puntos para contarlos en este vídeo, que espero que a ti te sea útil y te lleve a ver la película de nuevo, que es al final lo único que importa. A mí lo que me gustan estos relatos de clase media con los que crecí y que Spielberg supo definir también en sus películas fantásticas de los años 80, cuando realmente él era un cineasta todavía joven y estaba redefiniendo el lenguaje cinematográfico, trasladando lo clásico del cine americano, haciendo que se superase no un bache, porque no fue un bache creativo de los 60 y 70, que era un cine más cruel, un cine más desencantado, un cine más social. Y claro, precipitó esa década de los 80 de cine comercial mucho más infantil, que ha sido criticado por ser mucho más infantil y mucho más comercial, pero que también sedujo a mucho público y realmente conformó los corazones y las mentes de todos los niños que en ese momento estábamos viendo e interpretando la realidad de estos relatos costumbristas de gente de clase media, porque eso entonces era una clase que todavía existía en la época de Ronald Reagan y que podían abrir rendijas para la fantasía y que esta poco a poco de alguna manera se infiltrase en esa realidad reconocible. Es decir, que las películas de terror y fantasía de los 80 se desarrollaban en estos vecindarios cándidos y más o menos pacíficos en los cuales tú te podías ver perfectamente proyectado. Soy fan absoluto de esa trilogía suburbana de Steven Spielberg, de E.T., Encuentros en la tercera fase, en donde poco más o menos pasaba lo mismo, pero con el personaje adulto de Richard Dreyfuss, que no dejaba de ser un Peter Pan como Peter Pan era el propio Spielberg en la época, y luego Poltergeist, película que él escribió, que no dirigió y que se llevó un poco toda esta fantasía extraterrestre al tema de la casa encantada y los espíritus y el cine de terror, pero que realmente renovó ese cliché de la casa desvencijada en lo alto de una montaña y la puso delante tuyo, que sería en 1982 una casa encantada en la América contemporánea. Bueno, pues eso es lo que era esa película. Además era un genio dirigiendo niños y sobre todo adoptando el punto de vista de niños en las películas, de modo que esa ingenuidad y ese no saber, ese descubrimiento se proyectase en lo que tú como espectador, incluso como espectador madurito, pudieses ver, de modo que hay siempre una sensación de estar descubriendo algo que muchos otros cineastas luego han tratado de imitar, pero que solo en Spielberg de alguna manera parecía genuinamente sincera. En E.T., por ejemplo, apenas se ven rostros de adultos, solo la madre, pero porque la madre no deja de estar en contacto con los niños, de Wallace, y finalmente el personaje de Peter Coyote, Kiss o Llaves, ¿no? Que solo se le ven las llaves hasta un momento dado cuando revela sus verdaderas intenciones y sus verdaderas intenciones son buenas. Pero Spielberg se basó en esos cartoons de Tex Avery en donde a lo mejor, o de la Warner, en donde Silvestre y Piolín estaban ahí, pero a los adultos solo se les veían las piernas, ¿no? Y eso generaba una impresión bastante novedosa y bastante chocante para una película que él ideó como metáfora de cómo veía su melancólica juventud o infancia tras el divorcio de sus padres. Esto luego ya lo ha tratado de una manera más adulta en Los Fabelman, película que es mucho más divisiva que E.T., entra peor, es más difícil, la verdad, y que viene después de que el propio Spielberg rechazase dirigir la película de divorcios por excelencia del Hollywood de la época, que fue Kramer contra Kramer, una muy galardonada película con Dustin Hoffman y Meryl Streep, en donde se abordaba el divorcio de una manera realista, cruda, ¿no? Era una comedia familiar, bueno, un drama familiar más que comedia, pero enfrentaba diversos temas tabú como la separación de una manera que el cine americano clásico todavía no había abordado. Entonces él rechazó este proyecto, pero le quedaba abordar ese tema que a él le tocaba muy de cerca en base a sus propios gustos, que en el Spielberg de primeros de los 80 pues es el cine fantástico. De modo que durante el rodaje de nada menos que En busca del arca perdida en 1981,
y como por ahí estaba la mujer de Harrison Ford, que naturalmente era Indiana Jones y estaba en el rodaje acompañándole, era Melissa Mattinson, pues le encargó este guión que luego él se encargó de mezclar con otro concepto de John Sayles, un guionista de serie B vinculado a Roger Corman, películas como Piraña de Joe Dante, futuro colaborador de Spielberg en los 80 con Gremlins, por ejemplo, y que era un guión básicamente de extraterrestres pero malos, es decir, lo que se les colaba en casa era un extraterrestre malo. Este concepto luego la industria lo ha cogido para otras películas variadas, pero lo que hizo Spielberg fue coger muchas ideas de aquello y hacer una especie de remezcla bajo su prisma absolutamente personal, que es hacer una película elíptica. ¿Y qué es una película elíptica, Juanma? Pues no lo sé realmente, porque me lo he inventado según hablaba, pero sí que es una película que realmente habla de lo único que no está en la película, es decir, del padre, de la figura ausente, que no se ve en E.T. El único que no está en la película es el padre, que se supone que se ha ido a México con su secretaria. Todo ello pese a que a México no le gustaba, como repite el personaje de Dick Wallace. De modo que al final lo que tienes es Spielberg rodando las consecuencias de un divorcio, no rodando el divorcio. Lo cual le da la oportunidad de hacer una simbología religiosa también bastante importante a través del personaje de T. Pero llegaremos a eso en un poquito. Es elíptica no solo por cómo selecciona los acontecimientos, sino también cómo los rueda. Es que a mí me fascina cómo rueda Spielberg, porque Spielberg no te rueda una persona, te rueda una sombra. No te rueda un soldado apuntando una pistola, sino rueda una pistola que se levanta y luego posteriormente ves el soldado. Esto que se llama blocking o pura puesta en escena y que acostumbrados a las narraciones televisivas de Netflix y el streaming cada vez se ve menos, todo es mucho más plano, Spielberg lo sigue cultivando, es decir, cógete cualquier película suya y va a destacar por ese aspecto, y por eso Spielberg me parece que es un cineasta del cual todavía tenemos que estudiar mucho y todavía no está suficientemente puesto en valor, pese a que Spielberg es Spielberg y nadie se lo va a discutir, pero solo hay que tomar Disclosure Day o El Día de la Revelación, su nueva película de extraterrestres, en donde él este mismo verano ha reevaluado o ha hecho una relectura en clave de thriller adulto de todos estos temas de extraterrestres, para ver que sigue rodando de la misma forma, aunque la fotografía es distinta, de Janusz Kaminski. Me mola mucho la fotografía de T porque te transmite oscuridad, pero no una oscuridad siniestra, sino íntima. Hay una soledad ahí en esa casa que es la de Elliot, y a través de la luz de las persianas o de las hélices que se mueven en el techo y de esos puntos nada realistas de luz, pues que te lo expresan totalmente, pero siempre hay un aire de acogedor y cotidiano en esa casa, ¿no? Pese a que estén solos. Es un maestro del movimiento y externo e interno del plano, es decir, que orquesta a los personajes y cómo bailan con la cámara sin necesidad de cortar y de hacer un montaje en la sala de montaje, sino que él monta en cámara, te ofrece varias composiciones en un mismo plano porque los personajes se van moviendo y la cámara a su vez se va moviendo con ellos de una manera distinta, de manera que va expresando distintas cosas como a él le conviene. Es un cineasta natural y tiene ojo para eso, y la verdad es que el montaje interno, que sería eso lo que os trato de transmitir, lo domina perfectamente, y es un arte que hasta cierto punto se ha perdido en las películas, y a mí cuando lo veo me sigue resultando muy grato. Te decía que filma las consecuencias, no solo un soldado que levanta la pistola, porque primero te filma la pistola y luego el soldado, lo cual ya te ofrece significados distintos, sino que no te filma el divorcio, sino que te filma las consecuencias del divorcio, ¿no? A eso me refería con elíptica. Es una palabra y un término que me he inventado, pero espero que os sirva para comprender lo que trato de comunicar. Y luego, aparte, y ya con esto acabo, tranquilos, que llevo ya demasiados minutos, esa simbología religiosa de E.T. que se ve constantemente en la peli. Es una personita que llega de algún lugar y que nos salva, ¿no? Y que también sin una causa demasiado justificada, pues muere por nosotros, ¿no? Y que además también nos cura, porque tiene un dedo que cura. Pero todo se resume en un poco la frase final que E.T. le suelta a Elliot cuando se enciende su dedo y le dice: estaré aquí mismo, es decir, no estaré en el espacio, porque parece que señala el espacio, pero señala tu cabeza, señala su cabeza y le dice: estaré aquí dentro de ti. Él es la infancia, es un poco la fe, es el creer. No es una película religiosa, pero sí es una película trascendente en el sentido de que lo que tú quieras creer será la realidad que tú construyas. Y si tú no quieres perder el niño que está en tu interior, pues E.T. estará ahí siempre con él. Es decir, que E.T. ya no se va a ir nunca. Luego, aparte esto, la película te lo ejemplificaba de una manera nada metafórica en el hecho de que E.T. y
Elliot sentían lo mismo, estaban conectados, de modo que estas dos personitas siempre van a estar unidas, aunque estén separadas por millones y millones de estrellas. Bueno, sin más, espero que este vídeo te haya resultado ameno, que te haya ayudado a ver ET de otra manera y que la hayas vuelto a ver a partir de él, que es lo único importante.